Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase que tenemos. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la clase que tenemos en la pregunta de Gálatas, que es que para qué sirve la ley. Ese es el punto principal. Y hoy quiero hablar sobre algunos detalles de la ley, unos puntos importantes que tienen que ver con lo que es importante y lo que es dependiente de la ley. O sea, hay algo que es principal y otra cosa que es subordinada o dependiente. Y quiero que entendamos hoy precisamente ese detalle. Y para eso quiero que leamos en Mateo, capítulo 22. Sí. 22, versículo 37. Del 36, no bien, hasta el 40. ¿Estamos ahí? Lo voy a leer. Ustedes me siguen con la vista. Dice la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo que quiero yo poner énfasis hoy, en este tema de hoy, 22. esa es la palabra que dice, dependen, ¿verdad? En esa palabra que dice depende, quiero ahí poner énfasis, porque si entendemos esa dependencia de la ley, o sea, qué es lo principal y qué no es principal. Cuando ya comprendemos lo principal y lo que no es principal, entonces ya vamos a fijar nuestros ojos en lo importante, y lo que no es importante lo vamos a quitar. Bien. Jesús dijo que había dos mandamientos, pero aquí dice que, o sea, lo que aquí leímos es un resumen de la ley. Y está hablando el Señor de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Primer mandamiento que Jesús menciona. Y el segundo mandamiento es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ese es y dice el Señor, de estos dos mandamientos, ¿de qué mandamientos? De amar a Dios y amar a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué más? Y los profetas. Luego, cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es la ley? Bueno, cuando vemos la palabra de Dios, Jesús cuando Jesús la resumió en Lucas capítulo 24. Sí, déjame ver. El versículo 44 dice: esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, número 1, en los profetas y en los salmos. Ahora, así fue como Cristo dividió el Antiguo Testamento. Él lo dividió en tres cosas. Lo divide en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los profetas ahí abarcaba, y él también abarca incluso parte de la historia de Israel, porque cuando uno ve el Pentateuco,
es la ley. La ley de Moisés es el Pentateuco, que vienen siendo los 5 libros de Moisés. ¿Cuáles son? Génesis, Levítico, Números y Y Deuteronomio. Deuteronomio. Bien. Ahora bien, lo que quiero ver hoy es la dependencia que tiene esta ley. Tiene una dependencia. Lo que Dios inspiró a Moisés para esta ley, Él dio 2 mandamientos. Esos 2 mandamientos, o sea, dio 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos que dio están divididos, se resumen en 2 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos que tenemos en la ley de Dios, que vienen siendo el número. ¿Cuál es? ¿El número 1 cuál es? Amarás. No tendrás dioses ajenos. ¿Verdad? El segundo es Amarás, no te harás imagen. no te harás imagen. El segundo, no tomarás el nombre. Y el tercero, guarda el día de reposo. ¿Verdad? Esos 4 mandamientos se resumen en amar a Dios. ¿Sí? Así que si queremos saber el resumen de esos 4 mandamientos, esa es una tabla de la ley. Porque si amas, pues no buscas a otro Dios. Sí, la segunda No tabla amas. de la ley, que nos habla de amar al prójimo, y ahí nos habla de honrar a los padres y honrar al padre y a la madre. Ajá. Nos habla de no matar, no cometer adulterio, No mentir. no hurtar, no mentir y tampoco no codiciar. Todos esos 6 mandamientos de la segunda tabla de la ley se resumen en amar a tu prójimo. De tal manera que el resumen es, así resumido sería, se resumen los mandamientos de Dios, se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Pero si resumimos esos 2 mandamientos en uno solo, diríamos que entonces toda la ley se resume en amar. ¿Verdad? Así es. ¿Así en queda las claro? dos, en las 2. Ajá. Sí, entonces cuando Jesús citó esas palabras, cuando dijo esas palabras, Él las citó del Antiguo Testamento. Cuando Jesús respondió a ese hombre, quiero que leamos de qué parte Jesús sacó este resumen de la ley. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5, sobre todo el 5, pero vamos a ver del 4 para que haga sentido. Deuteronomio 4. Capítulo 6, No, 6, 4, 5. sí, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 y 5. El 5 va a ser el punto principal. Dice así la palabra de Dios: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, De todo tu corazón. y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Allí, en este pasaje, ya he resumido todos los mandamientos, ¿verdad? Porque ya los había dado en el capítulo 5 de este mismo libro de Deuteronomio. Entonces, es amar a Dios con todo tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. De esto Jesús citó cuando respondió al hombre aquel. Así que cuando el Señor habló, citó también la palabra de Dios ya resumida. De tal manera que ya había un resumen del Antiguo Testamento de esto. Jesús nada más lo que hizo fue traerlo del Antiguo Testamento y hacerlo resaltar. ¿Lo ven? Sí. ¿Y estamos de acuerdo? Ujú. Así que aquí estamos viendo lo más importante de la ley. Entonces quiere decir que hay otra cosa que no es muy importante. Cuando hay una cosa importante, otra cosa no es tan importante como esa. Por ejemplo, el mandamiento primero es importante. Y es el más importante de todos. Luego está el segundo mandamiento de amar a tu prójimo, también es casi semejante a este, pero todavía sigue siendo más importante el amar a Dios. ¿Lo ven? Ujú. Entonces, vamos viendo dependencias. Lo que quiero que notemos hoy es acerca de la dependencia. Es dependencia. Si entendemos eso hoy, ya entendimos y tenemos la llave para comprender la ley. ¿Sí? La parte más difícil de la doctrina, entender la ley, es complicado. Pero luego entonces el Señor citó en Mateo 22 el otro pasaje de que dice amar a tu prójimo, Sí. ¿verdad?
como a ti mismo. Lo citó. ¿De qué parte lo citó? También tiene una cita bíblica. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Sí. No, 19 de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, y entonces ahí está la firma del Señor. Él firmó ese resumen. Los mandamientos de la segunda tabla, los 10 mandamientos se resumen en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le pone la firma, dice, yo, Jehová. ¿Estamos bien? Ujú. Así que lo más importante de la ley, ¿qué sería hasta aquí? El amar. Pues amar a Dios Y a ti. y amar a tu prójimo. Luego tenemos nosotros todo el libro de Éxodo, todo el libro de Levítico, todo el libro de Números y todo el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Y luego tenemos toda la historia de Israel, donde el Señor, donde ese pueblo de Israel camina en esta tierra que Dios le dio, pero camina en desobediencia a Dios. Y mientras están en esa tierra, el Señor les mandó profetas para recordarles a ellos lo que había dicho la ley, para recordarles esas cosas, recordarles justamente la parte más importante. Cada vez que un profeta les hablaba al pueblo, les hablaba y les recordaba los mandamientos de Dios. Porque el hacer justicia y hacer misericordia no tenía que ver con la ley ceremonial, tenía que ver con la ley moral. Pero ya aplicada esa ley, no tenía que ver con la ley civil. La ley civil explicaba. Ahora, vamos, ya para ir entendiendo, ya tenemos el punto principal. Dice que toda la ley y profetas dependen de estos dos mandamientos. ¿Qué significa? Que la ley, cuando se refiere a la ley, ¿a qué se refiere entonces? Cuando dice que la ley depende de estos dos mandamientos. Estos dos mandamientos están incrustados ¿dónde? En los 10 mandamientos, ¿sí? Pero dice el Señor que de estos dos mandamientos, que son 10 resumidos de los 10, dice que toda ¿la ley cuál es? Pues todos, toda la ley en la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, todo lo que Dios reveló a Moisés, esa es la ley de Dios. Para toda esa ley de Dios, que Dios inspiró a Moisés para escribirla, dice el Señor que esa ley depende completamente de esos mandamientos. ¿Sí vamos entendiendo eso, no? Sí. Pues si entendemos esto, entonces ya vamos a entender perfectamente lo que es la ley y lo más importante de la ley, que es lo que está buscando Dios cuando habla de la ley. Entonces, y los profetas, pues todos también dependen de la ley. ¿De cuál ley? O sea, ¿de qué ley dependen? Dependen de estos, dependen de estos dos mandamientos. Los profetas, Jeremías, Isaías, Oseas, todos estos profetas, lo que ellos hablaban, lo hacían depender de esos dos mandamientos. A ver si podemos entender. Cuando un profeta hablaba, lo que hablaba él se ajustaba a estos dos mandamientos. Cuando le hablaba al hombre que fracasaba con Dios, entonces venía un profeta, si fuera Isaías, Jeremías, Ezequiel, cualquier profeta, iba ante el pueblo de Israel y le hablaba. Lo que él iba a decir tenía que ser ajustado a lo que decían estos mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Cuando un profeta hablaba, nunca hablaba acerca de la ley ceremonial. Para poder reprender al pueblo de Dios, no citaba esa ley para decir, ustedes no cumplieron. Porque nunca ustedes van a ver en el Antiguo Testamento que los profetas, cuando iban con el pueblo de Dios
los reprendían con referencia a la ley ceremonial. Lo que quiere decir ahora, ya vamos a la dependencia. La parte principal son los 2 mandamientos. O sea, 10 mandamientos, pero resumidos en 2 mandamientos. Esa es la parte principal. Entonces, cuando un profeta hablaba a Israel, él tenía que ajustar lo que decía a lo que estaba de acuerdo con los 2 mandamientos. Amar a Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Decía un profeta. Que ames misericordia, que hagas justicia y juicio. Y ¿verdad? humillarte Ante tu Dios. ¿Eso tiene que ver con ceremonias? No. Tiene que ver con la ley moral. Pero cuando un profeta hablaba de los judíos decían, malentendidos, que eran gente cumplidora de Dios y se jactaban de eso. Pero Dios entonces, cuando dio sus mandamientos suyos en Éxodo capítulo 20, después de eso quiero nomás repasar rápidamente aquí para que tengamos la idea. En Éxodo 20, voy a hacer un resumen muy rápido de esto para poder hacerlo depender de estos 2 mandamientos. Éxodo 20, tenemos aquí lo que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Estos 10 mandamientos son exclusivos de Dios y son únicos. Es lo más importante que Dios ha dado. Y es tan importante que el Señor los guardó en el arca del testimonio, se los guardó adentro. Y es tan importante decir que Él mismo los escribió con su propio dedo, ¿verdad? Entonces, eso hace la importancia de esta ley, estos 10 mandamientos de Dios, que Él los escribió y que Él aparte mandó que se guardaran en el arca del testimonio, donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba su presencia, el Señor. Y cuando dio toda la ley, la del Éxodo, Levítico, Números, todo eso de que se quedó escrito, esa ley se guardó a un lado, o sea, para afuera del arca. Se guardó para afuera. Hay una parte que dice en la misma ley, que se guarde esta ley al lado del arca del testimonio. Estaba a un lado. Eso quiere decir que era mucho más importante la ley de los 10 mandamientos, que son 2 mandamientos, o sea que se resumen en 2, que la otra ley que tenía. Esta ley que Dios dio, que la puso de lado, se puede decir que son dos tipos de ley, ¿verdad? Son la ley ceremonial y ¿qué otra ley? Es la ley civil. La ley moral es la que tenemos todos nosotros ya integrada, ¿no? La ley ceremonial, esta es la ley que va a explicar, o va a depender más bien de esos mandamientos que están acá. La ley ceremonial tiene que depender de eso. Ahora quiero que nos quede clarito este punto. O sea, la ley ceremonial es una ley dependiente o subordinada a los 10 mandamientos o a estos 2 mandamientos. Está subordinada. Antes de seguir con esto, quiero ilustrar así para que así todos fuimos de la escuela primaria, secundaria, y en algún momento de la historia de nuestra vida nos enseñaron gramática y a hacer oraciones, ¿se acuerdan? En la escuela. Y nos decían en la escuela que una oración completa tiene sujeto y tiene predicado. Sí. O sea, la parte más importante de una oración completa se compone, así sencillamente, de forma sencilla, de sujeto y de predicado. Pero que el sujeto viene de un sustantivo. Y sustantivos son cualquier cosa que sea, o sea, eso, persona, animal o cosa, cualquier cosa que sea eso es un sustantivo. Entonces, eso es el sujeto. Y también depende del predicado, y el predicado se compone de un verbo. Así que tiene que tener un sustantivo y un verbo, por ejemplo. Pero también a esos, Juan corre.
¿Es una oración? Sí. Sí. Porque ¿qué tenemos ahí? Sujeto, Un verbo. sustantivo. Tenemos y sujeto verbo. y tenemos predicado. Tenemos un sustantivo. Es sujeto, verbo y predicado. Son tres cosas. Sí, pero Sí, que se no, resume así. Sí, es que en el complemento. así se dice. Pero realmente es sujeto y predicado, porque predicado, Es todo ya para dependiendo lo que cualquier- viene, depende del sujeto. Pero el predicado depende del verbo. Para que haya un predicado tiene que tener un verbo. Y un verbo en acción. Sí, entonces ese es el punto. El verbo es acción. Sí, entonces, bueno. Juan corre es una oración completa. Sí. No le falta nada, ¿verdad? Ujú. Pero aparte de eso, dice la sintaxis de la gramática que se le pueden poner complementos gramaticales a cada uno, ya sea el sujeto o el predicado. Juan corre, decimos, bueno, Juan, El adjetivo el que vive en Reynosa, que se viste de rojo, que lee la Biblia todos los días, ¿verdad? Corre. Y dijimos muchas cosas de Juan, que es un complemento de Juan solamente. Pero de eso que se complementó, eso depende de quién. O sea, ese complemento depende del sujeto. El sujeto. Si quitamos esos complementos, ese complemento, ¿afecta a la oración? No. ¿O Sí, no? sigue No. corriendo. No, porque ¿Cómo dije yo ahorita La del oración complemento que- Juan, el que vive en Reynosa? Sí. ¿Verdad? La Biblia. Que viste de rojo. Que viste de rojo, que lee la Biblia. Bueno, Donde quiera. y si decimos todo lo demás excepto Juan, si decimos el que vive en Reynosa, el que viste de rojo, el que lee la Biblia, ¿qué estamos diciendo? Nada. Estamos Pues decimos, hablando pues, ¿quién es ese? Sí. ¿De quién O hablas? sea, no tenemos un sujeto, tenemos una descripción de algo, pero no tenemos a alguien. O sea, no está la parte principal, está la parte dependiente de algo, pero no tenemos la parte principal. Así me están entendiendo. Sí. También igual en la cuestión del sujeto, del predicado, ¿verdad? Corre, Juan corre velozmente cada día, ¿verdad? O corre como un venado, En el parque. ¿sí? En el parque, corre como un venado en el parque. Entonces, eso, como un venado en el parque, es un complemento, que nada más califica a cómo corre Juan. Es El corre. calificativo. Es un calificativo. De tal manera que corre como corre, o sea, cuando dice como un venado en el parque, es un complemento que está calificando al verbo. Si quitamos ese complemento, ¿afecta la oración? No. No. Así que decimos esto ahora. La oración tiene la parte principal, que es el sujeto y el predicado, o sustantivo y verbo. Pero también a ese sustantivo y a ese verbo tiene complementos. Pero que esos complementos son dependientes de sujeto y predicado, dependiendo. De tal manera que, ya entendiendo este detalle, nos damos cuenta que los que dependen de algo no son tan importantes. Y si los quitamos, no afecta nada. ¿Sí estamos entendiendo eso? Jesús dijo que de estos dos mandamientos, ¿qué dijo el Señor? Depende toda la Depende ley. toda la Toda ley. la ley. ¿Quieren leer de nuevo el pasaje? Mm. Bien. Los 10 mandamientos. Sí, dependen de estos dos, de amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué significa? Quise ilustrar yo así para que tengamos una idea, ¿no? Y ver la dependencia. O sea, si quiere decir que si quitamos esa ley y si quitamos esos profetas, afecta la parte principal de la ley. Amar a Dios y amar al prójimo, esa es la parte principal de toda la ley. Si quitamos esos complementos, nosotros afecta la ley, Pues no. ¿verdad? Porque no. Entonces la parte principal de la ley, ¿cuál sería? Amarás a Dios y a tu prójimo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la parte principal de toda la ley. Esa es la parte resumida. O sea, Dios te dio en 10 mandamientos, resumidos en 2,
para que se nos quede grabado y los implementó en nosotros, los implantó más bien en nuestra propia vida. Está implantado en nosotros esos mandamientos. Luego se hicieron por escrito en los tiempos de Moisés, pero todos los seres humanos que tenían esos mandamientos, que recibieron esa ley de Dios, ya los tenían en su corazón, pero ahora fueron claros al quedar por escrito. Se quedó por escrito, dame un documento legal, ¿verdad? Y entonces ya quedó por escrito y ya no hay duda. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos esos mandamientos de Dios, están ya impresos en nosotros. Todo lo demás que tenemos son complementos que nos ayudan a nosotros a explicarnos estos mandamientos. A ver si podemos entender esto. Toda la ley de Dios que dio en el Éxodo, después del capítulo 20, todo lo que sigue para allá, Levítico, Número, Deuteronomio, en cuanto a la ley, son una explicación de los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, ahora déjenme ir para ir desglosando este punto. La primera tabla de la ley se refiere a amar a Dios, ¿eh? La segunda tabla de la ley se refiere a amar a tu prójimo. Luego, la primera tabla de la ley, recordemos que hay dos tipos de leyes aparte de la ley. Aparte de la ley moral, hay dos leyes más en la Biblia que se ven ahí claramente. En la ley ceremonial, ¿y qué más? Civil. Y la ley civil o política, como quieran llamarlo. Esas dos cosas están ahí, pero van a ser una explicación de estos dos mandamientos. ¿Sí me entienden? De tal manera que si quitamos esas explicaciones nosotros de estos dos mandamientos, ¿afecta el carácter de Dios? No. La ley ceremonial fue quitada, Sí. ¿verdad? Fue quitada. Ah, sí. ¿Sí? Sí, ¿Cuándo fue quitada sí. la ley ceremonial? Cuando Cristo, ¿Mande? cuando ya Cristo hizo el sacrificio. A ver, cuando Cristo vino, ¿qué sucedió? pues ya, Él es Cordero perfecto. Cuando Jesús murió, recordemos, cuando Jesús murió, ¿qué sucedió en el templo? En Se aquel rasgó, velo? Se rasgó el el velo del templo se rasgó. ¿Y qué había del velo de aquel lado? Lugar El santísimo. lugar santísimo. Si el velo se rasga y se corta de arriba hacia abajo, ¿qué significa? Que ahora quedó entrada libre Acceso al lugar Ya no libre. santísimo. tenías que matar animales Sí, ni sí. rociar Ya ni podías sangre. entrar. Al romperse el velo, entonces significa que ya el lugar santísimo quedó abierto. ¿Me entienden? Todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Así que todo lo que nos está diciendo Éxodo, después del capítulo 20, 25 en adelante, sobre todo el 22 y 23, 24 nos habla, nos hace un resumen ahí de lo que son las leyes políticas. Y ahí nos habla de los siervos. Fíjense bien nada más rápidamente. Nos habla de las leyes que proponen en cuanto a los siervos hebreos, ¿no? Nos habla en cuanto a eso. Nos habla también más adelante del que hiere alguno debe de morir. O sea, da leyes en cuanto a la relación que debe tener el pueblo de Dios cuando suceden cosas. Cuando hay siervos tienes que tener un tratamiento para, o sea, una ley que establezca que tú no abuses de él. Si en caso de que alguien hiera a otro y lo mate, también Dios da una ley en cuanto a ese punto. Los homicidios. Esas son leyes políticas, leyes civiles o penales también. Todo el capítulo 22, 21, 22, 23 nos hablan justamente de esto. También nos habla de la derecho de propiedad en este capítulo. Entonces nos habla de esas cosas. Y nada más como una idea, ¿verdad? Para que tengamos, porque eso es el punto principal del capítulo 21, del capítulo 22, del 23 y también 24 del capítulo de Éxodo. Leyes políticas o leyes, ¿vale? No, las morales, estas leyes políticas son explicativas. Recordemos este punto. Las leyes políticas son una explicación o un complemento de la ley moral.
Porque esa ley, esas dependen de esa ley. ¿La ley moral cuál es? Con la ley moral, no sé. La ley moral pues son los 10 Los 10 mandamientos. mandamientos. ¿Me Los entiendes? que tenemos en el... Sí, esos son. ¿Ya estamos entendiendo, sí? Ujú. Bien. Ahora, creo que ya vamos entendiendo el punto aquí nosotros. Entonces, el amar a Dios, el amor dijimos que es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Ujú. El amor a Dios ya- Pablo dice allá en Romanos capítulo 13, ¿cómo cumplimos la ley? Romanos 13, Amando a Dios y amando al prójimo. así es, 13 versículo 8. Romanos 13, 8. No le vais a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hasta el 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, en el versículo 9 de Romanos 13, Romanos 13, 8. 13, 8 al 10. Dice en este versículo, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley. ha cumplido la ley. De tal manera que ¿quién cumple la ley de Dios? El que ama al prójimo. El que ama al prójimo, o sea, así nada más. No tienes que tener toda una ley ceremonial o una ley política Sí. para que tú sepas que vas a amar a tu prójimo. ¿Verdad que no? No, O sea, tú lo tienes integrado dentro de ti, que debes amar a tu prójimo. así es. Si tú lo haces, tú cumples la ley de Dios. Y eres un cumplidor de la ley de Dios. Ese es el punto principal ahí. Pero cuando Pablo cita aquí, versículo 9, ¿qué cita? ¿Qué mandamiento cita? ¿Los ceremoniales o los mandamientos? ¿La ley ceremonial o la ley política? Versículo 9, ¿cuál cita ahí? Versículo 9 de Romanos capítulo 13. No adulterarás, porque no adulterarás. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, Sí. no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esos mandamientos son de la ley ceremonial o de la ley política? ¿Cuál? Es la El política. versículo 9. Política. A ver, Sí, no sé qué. ¿vale? Es A la ver. política. Para mí es la política. Porque es cuando Uno mi es prójimo- ceremonial. no la estás haciendo para Dios. no estás- Esos mandamientos son de la ley moral, son de los 10 mandamientos, o sea, no tiene que ver con eso. Ah, La ley política, dijimos, le dije así, pero quiero que entiendan bien, La civil y la política. que la ley política o civil depende de estas cosas. ok. Ah. Ya. La ley Ya. civil y política depende de la ley moral. De ley moral, sí. Sí, entendí. Es que si tú amas a tu prójimo, Sí. no vas a cometer un... Tú no necesitas leer todo un código civil para entender cómo amar a tu prójimo. Tú nada más tienes integrado dentro de ti. Dios te dice, ama. No le vas a robar, Dios no te le vas dice, a matar. respeta a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No mates. No le vas a no codiciar. cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies. No, Te es dice falso. nada más eso, que es suficiente. Si tú amas si tú respetas a tu papá y tu mamá, pues vas a hacer por ellos todo lo posible para hacerles bien. Si dice no matarás, entonces significa lo contrario. Si tú no vas a matar, entonces tú vas a hacer bien a él, Así es. ¿verdad? Y si dice que no cometas adulterio, también vas a procurar lo mejor para la parte contraria tuya. No vas a desearla para ti, vas a desear lo mejor, vas a hacer el bien para él. Eso es amar a tu prójimo. No significa simplemente no matar, sino aparte hacer bien. ¿Me entiendes? Sí. Así que este mandamiento del versículo 9 que Pablo cita ahí, lo cita de la ley moral, perdón, lo cita de la ley ceremonial o de la ley política.
La ley moral. Moral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así. Ley moral. Así que para cumplir la ley, ¿qué se requiere? La ley moral. Amar. Se requiere amar a amar Dios, solamente. Amar. Ahí Es lo resume el suficiente, día sí. 10. El día 10. Sí, sí, sí. El versículo 10. El Sí, amor sí, no sí. hace mal al prójimo. Porque hace- ya entendiendo eso ya no nos hace legalistas. O sea, Sí. cuando hablamos de la ley, como ahorita estoy yo hablando de la ley, la gente que me está viendo a mí, algunos van a juzgar que soy legalista. Porque hablo de la ley. No, Pero tenemos que entender esta ley. ¿Para qué fue? ¿Cuál es el sentido de la ley? ¿Cuál es su Para- propósito de la ley? ¿Para qué fue dado? Y su propósito de la ley es amar. O sea, el fin de la ley, el fin de todo eso, su resumen es amar. Sé que la ley moral depende civil y depende Y de la ley ceremonial. moral y la ceremonial. Entonces ya tenemos nosotros la ley ceremonial. Esa ley ceremonial ya se terminó. Ya se terminó. No, ¿por qué se terminó? Porque ya Dios Porque- Se terminó porque esa ley ceremonial estaba apuntando hacia algo. ¿A quién apuntaba esa ley Hacia ceremonial? Cristo. A Cristo. Cuando Hacia Cristo Cristo. vino, ya se ya no hace falta esa Ya ley no hay ceremonial. necesidad. Así. Sí. Ya no se necesita. Los judíos ya no lo necesitan. Porque ya cumplió el punto principal, que era apuntar hacia algo que ya venía. Hacia el Mesías. Cristo vino. Vino la realidad y la sombra se quita. ¿Me entienden? Ese es el punto ahí. Ya no se ve como por espejo, se ve en Sí, persona. así es. Ya tenemos a Cristo. He aquí el Cordero de Dios. No el Cordero que van a matar todos los días ahí, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No un Cordero que simplemente cubre tus pecados, No, que quita. sino que los quita tus pecados. Uno y para siempre. ¿Me entienden? Así es. Entonces ya se quitó una ley ceremonial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya no Sí. existe, ya no está. Más que Y la otra ley, la civil. ley civil, también. También se Se quitó. quitó. Bueno, Sí, sí. no, A no. ver. Yo No. tengo aquí en lo que escribí que esa ley se quitó cuando fueron dispersados. Muy bien, Leti entendió bien. Así le. A ver, ¿ustedes también leyendo entendieron ahorita. eso? No. Como ya no está la comunidad, Sí, sí. pues ya los dispersó por todo el mundo. La ley civil, Entonces ya no la ley ceremonial tenía una función. Sí. Y era explicarte. Porque la ley ceremonial se basaba en sacrificios, Sí, sí. en ofrendas. Y la Entonces se basaba en sangre, sí. en muerte. Eso sí entendí, pero la civil. Sí, pero déjenme explicar este punto antes de decirla. La ley ceremonial se basaba en sangre, se basaba justamente en ofrendas, sacrificios. Entonces, esta ley ceremonial apuntaba, por hacerse esos sacrificios, apuntaba a un sacrificio que venía. Pero al hacer sacrificios en la ley, ¿qué enseñaba la ley ceremonial? Cuando la gente tenía la ley ceremonial, ¿qué entendían ellos de la ley ceremonial para aplicar esa ley? Porque los judíos hacían esto. Ellos eran cumplidores de la ley ceremonial. Ellos eran 100% cumplidores de la ley ceremonial. Ellos no fallaban en eso. No hay ningún profeta en la Biblia que los acuse a ellos de fracasar en no llevar sus corderos, ¿verdad? Sus animalitos. No hay nadie, un profeta, si tú vas a leer la palabra de Dios, no hay ni siquiera un profeta que los acuse a ellos de no haber cumplido con esos mandamientos. Con sus Porque ceremonias. la ley ceremonial era una ley externa o era ley interna. Era externa. Externa. Ahí era externo. La ley civil era externa o interna. Externo. Externa. La ley moral Es interna. es externa o interna. 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 Así que vamos a ponerlo claro. Hay ley interna y ley externa. Así es. Por tanto, todos los judíos, ellos estaban enfocados en la ley externa, la letra de la ley. ¿Lo ven? La letra de la ley, ellos se enfocaban en cumplir con esa letra de la ley. Ese era su punto principal, la letra de la ley, cumplirla con ella. Entonces, los profetas, cuando los acusan a ellos de la ley ceremonial, quiero que leamos
por ejemplo, allá en el libro de Isaías, porque necesito explicar este punto. Me va a dar tiempo de explicar. En Isaías capítulo 1, versículo 10, sí, hasta el versículo 17. Lo voy a leer yo, el pasaje. Dice el Señor así en Isaías, el profeta, en el capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 17. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjense cómo se dirige el Señor a su pueblo. Como sodomitas y como de Gomorra. O sea, así los trata de esa manera. ¿Y por qué les habla de esa manera? Vamos a seguir leyendo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Pregunta el Señor. Hastiado estoy de holocaustos. ¿Esto qué ley es? ¿Esta qué ley es? La ceremonial. La ceremonial. Ahora quiero que noten ustedes lo que Dios piensa de esta ley ceremonial. Dios la dio esta ley ceremonial. Sí. ¿Verdad? Pero quiero que vean porque esta gente la usa mal. Así es. Es que es el uso de la ley lo que Dios está aquí reprendiendo. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud? ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos hacían estas cosas, ¿no? O sea, Dios no los reprende porque no lo hagan. No, dice que ellos son cumplidores de esta ley ceremonial. Por eso Pablo decía, yo soy hebreo, fariseos, y también era perfecto en cuanto a la ley, o sea, no fracasaba en la ley, porque él era todo rito, toda ceremonia, toda ofrenda que debía quedar en la ley, Pablo la cumplía. Por eso dice que él era cumplidor de la ley. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Quién lo está demandando para que vengan así ustedes? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, no me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, porque hacían muchos sacrificios, o sea, mataban los sacrificios por todos lados. Y así cumplían la ley ceremonial de Dios, pero lo hacían solamente en lo externo. Lavaos, eso dice el Señor, y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Eso a qué se refiere? ¿A qué ley? A la ceremonial. A la ley moral. A la moral, perdón. A la moral. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Esa es la explicación que da la ley política de la ley moral en cuanto a la segunda tabla. Tiene a su prójimo. O sea, lo que dice el Señor, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aparte tú tienes que lavarte y limpiarte, que quites tu iniquidad y vuestras obras delante de mis ojos, que dejen de hacer lo malo. Es lo que yo quiero. No que me traigan tantos becerros, que hagan tantas fiestas, tantas lunas nuevas, tantos cultos, tantas cosas que se hacen. Yo no quiero eso. Tantos brincos y saltos. Tanto brinco y salto. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Comprendemos esto? Sí. Voy a reafirmarlo más adelante en Oseas capítulo 6. Dice Oseas capítulo 6.
versículo 6, capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere el Señor? Misericordia. Misericordia quiero, ¿y qué? No Y no, sacrificios. pero ese Señor tú los pusiste. Sí. ¿Por qué puso Dios esos sacrificios? ¿Por qué puso esa ley ceremonial? Porque es aquí que no los quiere. Si Él mismo la implantó. ¿Por qué creen ustedes? No estamos No cumpliendo los con hacen el otro, como con Él el los, que- como Él los pide. ¿Para qué era esta ley ceremonial? O sea, Dios le dio esa ley ceremonial, también tiene un propósito. Para cubrir el pecado. Y ese propósito de la ley ceremonial hay que entenderlo, Claro. ¿verdad? ¿Qué implicaba esta ley ceremonial? Cuando tú matabas un animalito, ¿qué te estaba diciendo a ti? Estabas Que su sangre te limpiaba de los pecados. Te estaba diciendo que tú debías morir Sí, en lugar de Él. humano. Te estaba viendo que tú merecías esa muerte de ese animal, que un inocente había muerto por causa tuya. Pero esta gente no lo veía así. Esta gente veía la letra de la ley y decía, mata un cordero, llévalo. Ellos tomaban el cordero, lo mataban y Señor, ya cumplí. Ahora si me debes, Seguir pecando. yo Ay, me debes a mí. ¿Me entienden? Entonces, la ley ceremonial apuntaba justamente a eso, a entender que cuando estás matando a un animal tienes que darte cuenta que al matarlo tú debes de morir por eso. Y esa gente no entendía eso. Así que nunca entendieron eso. Sino que cuando lo hacían ellos se pavoneaban y decían, yo soy un cumplidor de la ley. Somos cumplidores de la ley. Y entonces ellos se ufanaban de eso. Y el Señor en esa actitud dice, yo no quiero más ofrendas. ¿Para qué las quiero? O sea, no tienen efecto en sus vidas. Esa fue la ley ceremonial. ¿Lo ven? Entonces ese fue el punto. Cristo vino y vino el Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. Y ahora sí nosotros ya no tenemos que matar animalitos. Ya el Señor mismo Hizo ofreció el sacrificio por nosotros. Y si creemos en ese sacrificio que el Señor mismo, el Dios Padre, ofreció a su propio Hijo para rescatar nuestras almas del pecado, si creemos en esa obra expiatoria de Cristo y confiamos en ella, entonces ya cuando creemos en esto, Él quita el pecado de nosotros. Ya no más sacrificios, un solo sacrificio. Ya llegó al punto. Entonces se acabó esa ley ceremonial. ¿Me entienden? Vamos a ver el libro de Miqueas. También capítulo 6. Está Miqueas. Capítulo 6 dice en Miqueas, versículo 6. Dice hasta el 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta el profeta. ¿No? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Imagínense cómo lo pone, porque imagínense, cada quien hacía sus ofrendas y eran miles de hombres que hacían esas ofrendas. Tenían que hacer sacrificios. Corría la sangre increíblemente en Israel porque había mucha matanza. Mucha matanza. Sí, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa ley, ¿cuál ley es? La moral. La ley moral. La moral. Así es, sí. Es esa ley moral que te pide amar. La otra ley no te pedía amar. La otra ley nada más te explicaba lo que te decía esta ley.
¿verdad? Entonces, luego entonces, creo que ya quedó claro el principio, el objetivo de la ley ceremonial, ¿no? Ya no hay dudas en cuanto a esto. La ley civil, ya Leti respondió la pregunta. Sí, porque ya no hay pueblo para que la cumpla. O sea, ya se acabó la ley moral, la ley ceremonial se terminó cuando Cristo rompió el velo, Ujú. ya no más se hizo. O sea, de ahí se termina la ley ceremonial. Oficialmente hablando, ahí termina. Que lo hicieran todos los judíos, lo hacían porque no entendieron eso. Pero lo que apuntaba a Cristo, que eran esas ceremonias, apuntaban a Cristo, ya ese es el fin de la ley en ese sentido. Esa ley tiene su fin en Cristo. Viene Cristo, termina la ley. Ese es el fin de la ley. Y ¿Entiendes? la ley ceremonial. La ley civil, vino Tito, Jesús dijo que él dijo que de Jerusalén iba a ser hollada, ¿se acuerdan? Sí, que no iba a Que quedar. no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera a ser removida. Así es. Y en tanto que pasaba eso, ahí estaban los judíos en Israel, bajo sus leyes civiles que Dios les dio a ellos. Pero cuando vino Tito, el general romano, en el año 70, hizo lo que Cristo dijo que iba a hacer. O sea, arrasó con toda Jerusalén. Derribó todo. Derribó todos los muros, quedó arrasada. Y el pueblo de Israel, ahí comienza lo que es la dispersión de Israel. Y por eso tenemos carta de la dispersión. ¿Por qué creen que hay carta de dispersión? Porque estaban lejos. ¿Por qué la carta de Santiago le dice a los dispersos de Israel? A los expatriados. ¿Por qué la carta de Pedro dice a los expatriados? Expatriados. ¿Por qué creen que es? Porque ya no tenían patria, ya se habían desterrado. Porque ella no estaba allí, porque fue arrasada. Así que si ya no hay nación, ya no hay pueblo de Israel, esas leyes, ¿para qué las quieren? ¿Dónde se aplican esas leyes? Por tanto, entonces, la ley ceremonial se acaba cuando el velo se rompe. La ley civil o ley política, cuando ya es totalmente arrasado y ya la gente de Israel son dispersados por todo el mundo. Y de ahí viene lo que uno conoce como el judío errante, Es de lo que ¿verdad? sí. porque ya los judíos ya están por todo el mundo. Ya lo estaban desde antes, desde el cautiverio de Babilonia, pero todavía había un remanente de Israel que vivían ahí. Pero cuando pasó esto, entonces ya todos se dispersaron y ya no más. En la historia de Israel es terrible en cuanto a las matanzas hay una historia que en el primer siglo se mataron más de 1 millón de personas ahí, y de todos los demás se fueron huyendo y se van por todo el mundo y son dispersados, y así quedó. Después del segundo siglo ya no hay Israel, no hay nada. ¿Hasta cuándo se hizo Israel? Hoy tenemos Israel. Sí. ¿Cuándo se hizo Israel como nación? 40 y algo. 1948. Es una nación. O sea, ahí oficialmente, Volvió. después de casi 19 siglos o más de 19 siglos, no había nación de Israel, pero hasta ahí comienza una vez más la nación de Israel Sí, como se nación. levantó y mira cómo está ahorita. ¿Me entienden? Ya bien. Entonces, si no había nación de Israel, esas leyes políticas no se aplicaban, pues no se aplicaban. No, se acabó. ¿Se entiende? Así que la ley ceremonial, la ley civil se quita. ¿Y qué queda? La ley moral. La ley Depende moral. de Todavía amar está a en Dios nosotros, y a tu prójimo Así es. como a ti mismo. porque esa En la interna. es la interna, sí. Esa siempre ha existido. Y está, Existió antes que se diera en el Sinaí. Y en todos, nomás que. Sí, en todos. está en judíos y gentiles. Esa ley está Así es. sin acepción. Entonces, Hasta los niños. en todo ser humano, desde que nace, el niño de que ya nació y ya sabe que si agarra algo está mal. Sí, así es. Y se esconde para agarrar algo porque sabe que está mal. ¿Y quién le enseña eso? La La ley ley que de está Dios que escrita está en en él. su corazón. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que lo que yo quería enseñar era la dependencia, que hay una ley principal y hay otra que es subordinada. Y cuando hablamos de que estamos bajo ley nosotros,
de que la ley fue abrogada. Entonces, ¿de qué estamos hablando de eso? Porque cuando hablamos de esas cosas, la gente cuando lee esas cosas, mezcla toda la ley moral, la ley civil, la ley, toda la ley completa se la lleva en ese bonche. De tal manera que ya no está bajo ley, yo no quiero nada con la ley. ¿Pero qué ley? ¿Sí me entienden? Sí. Ese es el punto. Dice la palabra de Dios, no estamos bajo ley. Exactamente, no estamos bajo ley. Pero le dice a los cristianos, al que no conoce a Dios, ¿está bajo ley? ¿Sí o no? Sí, porque no tiene gracia. ¿Cuál ley? Bajo la gracia. La ley La ley moral. La ley moral que tiene dentro de él. La moral. O sea, La esa es la moral. ley que lo guía a él. Así es. ¿Verdad? La No ley justamente moral. que esté bajo la ley de Moisés escrita en las tablas de... Pero esa ley en las tablas de piedra es la misma ley, pero ya en nosotros. No está en la ley civil ni en la ley ceremonial, No, sino en la esa ley, es moral. Pero esa ley no te salva. Así es. Entonces por eso estás bajo ley. Tienes que estar bajo la gracia de Dios. Tienes que cambiarte de la ley a la gracia de Dios. Venir a esa gracia, porque todo aquel que está en la ley Es está maldito. muerto. Maldito. No tiene escapatoria de parte de Dios, porque la ley te va a matar, Ujú. te tapa la boca, te condena. Así es. Y se refiere justamente a esa ley. Estar bajo ley es justamente eso. Bien, creo que ya es lo que yo quería explicar hoy. Ya en la otra clase que quiero terminar ya, voy a avanzar más ahí, pero ya quería dejar este punto. Un resumen, acuérdate que dijiste. Ya. Sí, bueno, eso es un resumen, porque yo había hablado algo de esto, digamos, pero esto, yo les debo decir una cosa, Ya entendí. escuchen esto otra vez. Sí, porque no, sí lo aprendes de momento, pero luego se te olvida. Bueno, aquí termino yo con esto ya. Por favor, sí, va. Aquí está. Y seguimos en la próxima clase. Voy a hablar sobre los usos de la ley. Y ahí termino yo lo que es con referencia a para qué sirve la ley. Muy bien, hasta la próxima clase, nos vemos.